Buenos días, queridos estudiantes. Vamos a dar inicio a nuestra clase virtual de comunicación, ¿sí? Primero vamos a establecer nuestras normas de convivencia. ¿Cuáles son las normas que vamos a cumplir hoy día para poder trabajar sin dificultades? ¿Sí? Primero, vamos a escuchar con atención la explicación. Segundo, apagamos los micros. Tercero, preguntar si tienen dudas. Por favor, chicos, cualquier duda que tengan, me avisan para volver a explicar, ¿no? No tengan miedo. El hecho de que de repente a la primera vez no se haya entendido no significa que sean malos estudiantes, ¿sí? Muchas veces se puede pedir una segunda explicación. ¿Por qué? Por a manera de refuerzo, ¿no? Para aclarar de repente algunas dudas que tenemos. ¿Ok, chicos? Entonces, sin miedo, sin tener vergüenza, por favor, me preguntan. Respeto a sus compañeros. Chicos, hay que tener cuidado con los comentarios que hacemos. Sí, ya saben que el uso del chat solo es para hablar del tema. Yo sé que en la clase no puede ser pues, tampoco muy seria, no muy aburrida, pero siempre hay que tiene que haber pues chispa en la clase, ¿no? ¿Para qué? Para poder para poder trabajar tranquilos. Pero siempre hay que tener cuidado con los comentarios, ¿sí? Las bromas, siempre hay que tener cuidado mucho con las bromas. ¿Mm? Muy bien, chicos. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? ¿Cuál es nuestro tema, no? El día de hoy vamos a hablar acerca de la literatura latina. La clase pasada, bueno, la semana pasada hemos trabajado, recuerdan, la literatura griega. Y hoy vamos a hablar de la literatura latina. Entonces, ¿cuál es nuestro propósito? Vamos a estudiar, vamos a hacer un pequeño análisis de la literatura latina, ¿no? Así como hemos trabajado la clase pasada de la literatura, bueno, la semana pasada, de la literatura griega, hoy vamos a hablar de la literatura latina, ¿sí? Ok, chicos. Todos, sí, ya están, perfecto, ya está casi la mayoría. Muy bien, chicos. Vamos a las preguntas, ¿sí? ¿Qué es, chicos, literatura? ¿Ustedes qué se les viene a la cabeza cuando nosotros mencionamos el término literatura? ¿Qué dicen? Adrianita, ¿qué es para ti literatura, Adrianita? Es lo que prácticamente todo tiene que ver con lectura, gramática, escribir, cuentos, obras, novelas, todo lo que es estudiar prácticamente eso. Ya, muy bien. Gracias, Adrianita. Gracias, Adrianita, ¿no? La literatura tiene que ver con qué, con los escritos, ¿no? Podríamos decirlo, a ver, espérenme. Es una manera, es una forma de repente de expresarnos, o es una manera de expresión, ¿no? Ay, así, en la cual se tratan de qué, de cualquier tema, de tipos, bueno, de temas variados, ¿no? La literatura le podríamos decir que es un arte, ¿no es cierto? Un arte que nos ayuda a expresar, ¿no? Que nos ayuda a expresar, ¿cierto? Muy bien, tiene que ver con lo que son los cuentos, las novelas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué creen, chicos, ustedes? ¿La literatura está relacionado con la historia? ¿Tiene que ver con la historia, chicos? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen? A ver, ¿dónde estás? Nicole, activa tu micro, por favor, Nicole. Nicole. Dígame mismo. Nicole, ¿la literatura está relacionada con la historia? Yo creo que sí, porque o sea, sí, la literatura como se manifiesta es una forma de expresión y toda forma de expresión
habla de ciertos aspectos y en la mayoría hablan de antepasados, de cosas por las que pasaron ciertas personas o cierto grupo en alguna categoría específica. Y yo creo que, bueno, sí, ¿no? Porque a todo el mundo le gusta también conocer su pasado, ¿no? Como dicen, para que no se repita la historia, no debe conocer su pasado. Entonces, yo creo que cualquier persona tiene ¿cómo le explico? Tiene interés, ¿no? Por manifestar qué opina respecto a algo que sucedió en algún momento en la historia. Gracias, Nicole. Muy bien, tienes mucha razón, Nicole, ¿no? Es cierto, la literatura va de la mano con la historia, o sea, tienen relación. ¿Por qué, Miss? Por eso no sé si ustedes han escuchado, ¿no? La literatura se divide en ramas, ¿no? Literatura griega, literatura latina, literatura tal, romanticismo, luego el vanguardismo, etcétera, etcétera, ¿no? Sí es cierto, tiene que ver mucho con la historia. eh, ¿Por qué, Miss? No, porque como nos mencionó su compañera, los autores plasmaban en sus obras lo que pasaba, ya sea en ese momento o en tiempos pasados, ¿no? Lo que pasaba, lo que estaba, la realidad que vivía su pueblo, podríamos decirlo, ¿no? Su lugar de nacimiento también podríamos decir, ¿no? Entonces, Miss, sí va, la literatura va de la mano con la historia. Yo les voy a confesar que no me gusta mucho la historia, ¿no? No me gusta, no es que me fascine, ame la historia, ¿no? No me gusta mucho. Pero lo que sí he aprendido es que, bueno, es importante, pues, ¿no? Conocer algunas cosas, puesto que va relacionado con, con varios temas, ¿no? No solo con la literatura. Entonces, sí va de la mano tanto la literatura con la historia, ¿sí? Para poder empezar ya una breve introducción del tema, chicos, Franco me dice, el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Sí, muy buena frase. Para empezar, chicos, muy bien, gracias, Franquito, ¿no? Para empezar, a manera de introducción del tema, les voy a pasar un video, un pequeño video. Espérenme, por favor. ¿Dónde está? Aquí está. Por favor, me avisan si es que no lo escuchan. Todo, ¿sí? Presten mucha atención al video. Voy a hacer preguntas del video, ¿sí? Latina. La República Romana. Literatura latina. La República Romana vio nacer una importante tradición literaria que... Chicos, ¿logran escuchar? ¿Todos escuchan? Sí, perfecto, entonces continuemos. habría de continuar a lo largo del imperio y más allá en la Edad Media y el Renacimiento europeos. Su vehículo fue el latín, lengua indoeuropea itálica que nació a orillas del río Tíber. Aunque existía en el Lacio una tradición poética y dramática nativa, los temas y estilos de la literatura latina tienen sus cimientos en la literatura griega, leída y traducida por los romanos. Desde el siglo III a.C., autores como Livio Andrónico, Terencio y Plauto empezaron a explorar las posibilidades estéticas de su lengua. Antes del florecimiento de la declamación en latín en el siglo I a.C., el uso literario ya se había divorciado considerablemente de la lengua hablada, tendencia que con el tiempo se haría cada vez más evidente. La llamada Edad de Oro de la literatura latina se extiende desde el siglo I a.C. hasta el I después de Cristo, abarcando el final de la República y el establecimiento del Imperio. La metafísica fue cultivada por Lucrecio y en la lírica fueron influyentes los neoteroi, poetas partidarios de cultivar el arte por el arte. Catulo fue uno de ellos. Muchos de los mayores exponentes de esta época fueron notables hombres de acción o figuras públicas como Julio César y Cicerón, quien adecuó la lengua latina a la expresión clara de pensamientos complejos. Bajo el reinado de Augusto, se extendió la opinión de que los poetas debían preocuparse más por escribir bien asuntos antiguos que por trabajar nuevos temas, y los escritores latinos siguieron caracterizándose por ser artistas del lenguaje antes que pensadores profundos.
Se dio prioridad a la retórica, que se hizo en los romanos casi un instinto. Bajo el patrocinio de Maecenas, ministro de Augusto, escribieron el sabio Ovidio, el perfeccionista Horacio y el inmortal Virgilio. Poco a poco el arte verbal se desplazó de la arena política a las escuelas. El estilo epigramático de Séneca y Tácito se hizo más frecuente que el periódico. Impregnó la poesía y el teatro. Con notables excepciones, entre ellas las obras de Séneca, Lucano, Tácito y Juvenal, la literatura fue perdiendo originalidad en la llamada Edad de Plata, que se extiende hasta el año 133 después de Cristo. Fue decayendo nuevamente con salvedades como la obra de Apuleyo, hasta internarse en la Edad Media. El latín fue el lenguaje de la religión cristiana, así como el principal vehículo del arte culto y de la ciencia durante la Edad Media. Considerado una lengua internacional, fue utilizado en poesía, en textos científicos y obras filosóficas del Renacimiento, y siguió siendo un instrumento para el trabajo científico e histórico, y en ocasiones también artístico, hasta el siglo XVIII. Ático de Séneca. Muy bien, chicos, ahora sí, ya está. Ya han podido observar el video, ya han visto algunos puntos de repente importantes que les puede servir. Ahora sí, vamos a comentar acerca de qué datos importantes nos da el video. A ver, ¿qué datos importantes nos da? Espero sus comentarios lluevan. Las personas que comentan van a tener un punto, pero tienen que activar su micro. Ojo, chicos, todas las clases yo estoy poniendo puntos, ¿ah? Por favor, ¿ah? O sea, todos tienen que participar, ¿ah? Sí. Dime, Nicole. Activen sus micros. A ver. Joyce. Activa tu micro, por favor, Joyce. ¿O no tienes micro? Creo que no tenías micro. Sí tengo. Ya, gracias, Joyce. Joyce, a ver, dime un detalle del video que has podido observar o escuchar. Un detalle de que mis... Del video. No sé si es- Del video que se ha observado. No, algo, una información ya. Una idea. Ya está, una idea del video. Ya, te ayudo. ¿Por quién fue influenciada la literatura latina? ¿Por qué literatura? Empieza por G. ¿Clásica? No, empieza por G. No, empieza por G. Por G empieza Joyce. Griega. Ajá. Por la literatura griega. Muy bien. Gracias, Joyce. Muy bien, chicas. Ok, no te preocupes, Nicole. Gracias. Ya. Perfecto. Ahora, otro datito importante. A ver, ¿quién me dice otro datito importante? Joaquín. Ay, perdón, Joaquín Paredes. Siempre luego me preguntan, ¿qué Joaquín Miss? Me dicen, Joaquín Paredes. Otro datito importante que hayan podido observar del video. Es que si vuelvo a poner el video, se nos va a cortar el tiempo. Ya, no se preocupen, ¿no? Voy a, igual, más o menos de lo que está en el video, yo les voy a repasar las ideas, ¿sí? No se preocupen. Muy bien, chicos, en el video hemos podido observar, bueno, nos estaba hablando de la literatura latina. ¿Qué nos dice, no? Que la literatura latina fue influenciada por la literatura griega, ¿no? Y que estaba escrito ¿en qué idioma? Escrita en latín, ¿no es cierto? Que era su idioma. Se divide en dos etapas, ¿no? ¿Cuáles son estas dos etapas? Eso no dice en el video,
Pero bueno, esto es información que yo les estoy poniendo acá, ¿no? ¿Qué más nos dijo, nos observó en el video, ¿no? Pudimos observar que, ya bueno, escuchar que tenía influencia de la literatura griega, que estaba escrita en latín, mencionó a varios autores y también nos dijo que la literatura latina se enfocaba más en lo que es la escritura, ¿no? En las obras, pero no era de carácter político, ¿no? No era de repente como la literatura griega, nos dice, sino la literatura latina se enfocaba más en lo que son, en la misma literatura en sí, no mucho en lo que hablaba de su contexto, ¿no es cierto? De repente la situación crítica que vivía su país en ese momento. O bueno, ¿qué más nos menciona? ¿No? Que la literatura latina estaba, se dio en Roma, ¿no es cierto? Ok, Miss, perfecto. Esos más o menos son los puntos básicos, ¿sí? Continuamos entonces. La literatura latina, como les decía, se divide en dos etapas, que viene a ser la preclásica y la clásica, ¿no? El latín, chicos, tiene su origen en la región de Lacio, y después fue tomada por los fundadores de Roma como su lengua oficial. No es por eso que se le llama literatura latina, ¿sí? Porque fuera de que su idioma es ese, bueno, está escrita en latín, también fue su idioma oficial una vez que los romanos llegaron. Así, aunque se le incrementó de repente algunas otras lenguas, como el griego o el etrusco, pero su lengua oficial fue latín, ¿sí? Como les digo, se divide en dos etapas románicas, que son el preclásico y la clásica, y posteriormente el latín también continuará cultivándose durante lo que es la Edad Media y el Renacimiento, como una lengua sagrada, ¿no? O sea que va a seguir usándose esta lengua hasta lo que es hasta lo que es el conocimiento, el comienzo del barroco. ¿Sí? Ya a partir de lo que es el periodo del barroco ya se declina lo que es esta lengua, pero hasta después digamos se puede ver que el latín era todavía una lengua, como podríamos decir la lengua original, ¿no? La lengua oficial, pero en el barroco ya declina. Bueno, de eso ya vamos a hablar más adelante, ¿sí? Entonces, tenemos que recalcar que su lengua era muy importante también, ¿sí? Claro que habían otras lenguas, pero el latín era la oficial, ¿ok? ¿Qué trataba de buscar la literatura latina o romana? Pues cualquiera de los dos es igual, chicos, ¿sí? La literatura latina o romana, ¿no? Esta literatura buscó embellecer y trascender la herencia, ¿no? Trascender la herencia griega, ¿no? No es que trató de... no habló mucho acerca, como les digo, de lo que es político, ¿no? De repente, sino él buscó más, ellos trataron de buscar más lo que es el embellecer y trascender lo que es su herencia, ¿no? Como les dije, tuvieron influencia de lo que es la literatura griega. Entonces, ellos muestran un carácter propio de exaltar su lengua, su cultura y su religión, sobre todo. No mucho, como les digo, lo que es la política, ¿no? Su cultura, de repente sus tradiciones, ¿no? Todo eso trataban ellos de exaltar, ¿no? Trataban de poner en sus obras, sus culturas, sus tradiciones, su lengua, su religión. Eso es lo que ellos trataban más de destacar, ¿sí? Entonces, se basaban más en lo que es en ciencia y en la cultura que de repente en la situación política que vivía ese momento que vivía Roma en ese momento. ¿Ok? Perfecto. Vamos a lo que son las características. ¿Cuáles son las características, no? De la literatura griega? Dependencia de la literatura, perdón, de la literatura latina, ¿no? Las características de la literatura latina son las siguientes, ¿no? Dependencia de la literatura griega, puesto que, como les dije, la literatura latina recibió mucha influencia de la literatura griega, entonces
Por eso es que dependía, por decirlo así, ¿no? Gran extensión en el tiempo. Fue un periodo largo que duró mucho tiempo, ¿no? Preferencia por los géneros didácticos y por un lenguaje sobrio y austero. Ven, a eso me refiero cuando digo que no había temas políticos, sino más lo que era su cultura, su religión, ¿no? No había nada que tuviera que ver con los temas políticos. Ok, Miss. Perfecto, continuemos, espérenme. Aquí está. ¿Se acuerdan que les dije que estaba dividido en dos etapas, sí? Lo que era el preclásico y el clásico. Vamos a iniciar con el preclásico. ¿Qué quiere decir pre, no es cierto? Antes de clásico, ¿sí? ¿Qué pasa en el periodo preclásico, chicos? ¿Qué pasa en el periodo preclásico, no? Este largo periodo abarca desde el inicio de la fundación de Roma hasta casi el fin de la República. Aparte de algunas manifestaciones nativas originales, tanto de composición temática, como es la sátira, como de técnico, que viene a ser el verso saturnio, el más antiguo de la cultura. El verso saturnio, una información clave, chicos, era el más antiguo de la cultura latina, es el que estaba en el verso Saturno, ¿sí? ¿Qué más? Se caracterizó por la invasión de lo griego en la cultura latina, ¿no? Y consecuentemente, entonces, vuelvo a recalcar lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa? Ellos reciben mucha influencia de lo que es el griego, nos guiamos. Han visto en una de sus características, ¿no? Dependía, podríamos decirlo así, de lo que es lo griego, ¿no? De la literatura griega, perdón. Saturnio es Muy bien, gracias por el datito, ¿sí? El verso Saturnio es la forma más antigua de la métrica latina. Sí, eso tienen que recordar, chicos, ¿no? ¿Qué pasa si yo les digo, ¿cuál es el verso más antiguo en la literatura latina? Y ustedes me tienen que responder el verso Saturnio, ¿sí? ¿Qué más podríamos hablar de este periodo preclásico, no? Fue un cambio drástico, ¿no? En vista de que en otras literaturas se habla acerca del gobierno, ¿no? De lo que es la política que está pasando su país en ese momento, en la literatura latina no pasaba esto. Se vio desarrollarse un cambio de perspectiva sobre la creación artística, ¿no? Ellos hablaban más del arte, de cosas, de su cultura, de esas cosas, ¿no? Entonces sí recibió mucha influencia de lo que es de la literatura griega, pero si recuerdan, la literatura griega también trataba de cosas, ¿no? Mitos, cosas que pasaban, ¿no? Personajes. ¿Se acuerdan que una de las características era que en la literatura griega se presentaban personajes mitológicos? En la literatura latina también. Es por eso que no hablaba mucho de lo que es política, sino de sus tradiciones, ¿no? De esas cosas. No tenía nada mucho que ver con lo que es la política, pues, ni el gobierno, ni nada de esas cosas, sino trataban de, como podría así decirlo, resaltar lo que tenían, ¿no? Ya sean sus tradiciones, su lengua, todo eso, ¿no? Y así como había en la literatura griega, recuerdan, habían personajes mitológicos. En lo que es la literatura latina también tenían tipos de personajes, ¿no? Ok, Miss, en este periodo, que viene a ser el preclásico, tenemos a dos autores. ¿Quiénes son estos autores? Plauto y Terencio. ¿Qué es que escribió Plauto, no? El persa, la comedia de la olla, el gorgojo, la maroma, el joven cartaginés. Y Terencio, la muchacha de Andría, la suegra, Formión, el atormentador de sí mismo, el eunuco y los hermanos Adelfos. Chicos, no les puedo hablar mucho acerca de su biografía.
porque ya saben que el tiempo que tenemos es un poco corto, entonces no nos alcanzaría para hablar de todos estos autores, ¿no? Solo les doy a conocer algunas de sus obras importantes y, bueno, los rasgos importantes de lo que es la literatura latina, ¿sí? Muy bien. Entonces, en lo que es la literatura preclásica, destacan ¿quién? Plauto y Terencio. Son los autores principales en la preclásica, la etapa preclásica. Ahora vamos a lo que es la etapa clásica, ¿no? ¿Qué viene a ser o qué nos viene a decir de qué trata la etapa clásica, ¿no? ¿Qué nos dice acerca de la clásica? La literatura clásica, chicos, fue el periodo de máximo esplendor de la lengua y de la literatura latina. O sea, que podríamos decir que es como el auge, ¿no? La edad de oro, podríamos decirlo, ¿no? Donde se deja ver con más claridad lo que es la influencia del idioma y la producción poética griega, ¿sí? O sea, que también, o sea, seguimos teniendo influencia de la literatura griega, ¿no? Coincide con el final de la República y el inicio del Imperio Romano y recibió un considerable apoyo del primer emperador que fue Augusto. Los que saben literatura y los que saben historia, los que les gusta, les fascina. A ver, ¿a quién le gusta la historia, chicos? ¿Qué me dicen? ¿A quién le gusta la historia? ¿A quién le gusta la historia? A mí. Ah, a ti te gusta la historia, Daniel. Daniel, ¿cómo estás? Buenos días. Míralo, ni siquiera, o sea, ingresas a la clase, ni siquiera dices mis buenos días. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Es una broma, Danielito. Sí, a Daniel dice le gusta la historia. Diego, ¿a ti te gusta la historia? ¿Quién era Augusto, Daniel? A ver, Daniel, ¿quién era Augusto, Daniel? Ya dije que es el primer emperador, pero datos importantes que tengas de Augusto, Daniel. ¿Sabes algo importante de Augusto? Fue el gobernador, ¿ya? Ya, muy bien, gracias. Con más años en la cabeza de Roma de toda la historia. Gracias, Daniel. Fue el emperador con más años en la cabeza de Roma, ¿no? Esa historia, la historia. Muy bien, chicos. Entonces, lo que es, como les digo, el periodo clásico recibe mucho el apoyo de Augusto, ¿sí? Que fue su primer emperador. Ok, Miss, ¿qué autores destacan en esta literatura? Bueno, en la etapa preclásica, ¿no? Destaca Lucrecio, Catulo, Virgilio, Horacio, Ovidio, Petronio, Apuleyo. Lucrecio, ¿qué obras escribió Lucrecio? Lucrecio escribió lo que es un poema que dividió en hexámetros, ¿no? Un poema en hexámetros que lo dividió en 6 libros, ¿no? Este poema se titulaba Sobre la naturaleza de las cosas, ¿sí? O sea que ya se pueden imaginar que más o menos ese libro habla de lo que son su cultura, ¿sí? Catulo. Catulo fue el autor de 116 poemas, estos 116 poemas los dividió en 4 grupos, que son los poemas de diatriba, de amor, de amistad y de reflexión. Esos eran los 4 grupos que Catulo dividió sus 116 poemas. De diatriba, de amor, de amistad y de reflexión. ¿Sí? Ok. Virgilio.
¿Qué escribió Virgilio? Virgilio escribió lo que son los libros, las églogas, las famosas églogas, bucólicas y geórgicas. No sé si han escuchado esto. Y el poema épico sobre la fundación de Roma, ¿no? La Eneida. ¿Ustedes han escuchado, chicos, la Eneida? ¿Quién ha leído la Eneida? ¿Quién ha leído, chicos, la Eneida? Esta obra, la Eneida, que escribió Virgilio, fue considerada lo que es la mayor obra de la literatura romana. ¿Sí? ¿Quién ha leído la Eneida? ¿Alguien ha leído de casualidad la Eneida, chicos? Chicos. ¿Alguien ha leído, les pregunto, la obra La Eneida? ¿Alguien ha leído esa obra? En realidad es muy larga, ¿no? Ya ni me acuerdo porque yo lo leí hace 5 años, creo, ¿no? Pero creo que lo voy a volver a leer. Creo que lo tengo en mi librerito. Voy a buscar, pero es muy bonita. Voy a tratar de leerla y ya les voy a dar el resumen para que ustedes también... Voy a volverla a leer para recordar, entonces ya les doy el resumen a ustedes para incentivarlos a que lean estas obras, ¿sí? Muy bien, chicos. ¿Qué más, Miss? Horacio. ¿Qué escribió Horacio, no? Él escribió lo que son sátiras, epístolas, podos, odas y su obra más importante se llama El Canto Secular. ¿Sí? Ovidio. ¿Qué escribió Ovidio? Poemas épicos. Y sus poemas tenían mucha imaginación, los poemas de Ovidio. Entre uno de ellos está El arte de amar, Heroidas, La metamorfosis, entre otros. Y Petronio, ¿qué escribió Petronio mismo? Petronio, su obra principal es lo que es el Satiricón, que es una novela satírica que mezcla la prosa con el verso, ¿sí? Y recuerden que la prosa viene a ser lo que nosotros escribimos, ¿no? Recto, o sea, de esquina a esquina, y el verso es como escribimos los poemas, ¿ya? Y el último, Apuleyo. ¿Qué escribió Apuleyo, Miss? El asno de oro, y que fue una novela satírica escrita en prosa. O sea, si se dan cuenta, chicos, casi la mayoría de los autores escribían en prosa, en prosa, pero algunos también escribían en verso. O sea, en prosa, que era recorrido, y en verso, como los poemas, ¿no es cierto? Entonces, casi la mayoría, si se dan cuenta. Recuerden, chicos, que lo que es la literatura latina habla más acerca de qué, de su cultura, de su religión, ¿sí? Por aquí estaban comentándome algo, a ver. No les gusta leer, esas obras son muy lindas. No, yo me acuerdo cuando leía, cuando estaba en la universidad, creo que todo el día andaba en el carro leyendo. Por mí creo que mientras caminaba también tenía que leer. Tenía una profesora que nos daba los libros. Nos decía, tal obra van a leer, tienen una semana. A veces incluso menos, ¿no? Y terrible, ni podías engañarla porque te preguntaba unos datos. Ah, es bueno, es bueno. Bueno, una manera, yo, chicos, hasta que llegue a tercero, ya te relajaste, ¿no? Siempre cuando llegan a cuarto, a quinto de secundaria, ya se relajan, ¿no? Ya dicen, ya voy a terminar el colegio, ¿no? La pregunta, lo que siempre dicen, pero Miss, a mí me preguntan, ¿para qué me va a servir esto? Me decían, ¿no? Ay, chicos, siempre es bueno a veces saber un poco de lo que es algunas cosas, ¿no? No, o sea, no les voy a decir tampoco, uy, ya tienen que saber todo, pero cosas esenciales, sí, ¿no? Por ejemplo, cuando yo entré a la universidad, como les digo, no me gustaba mucho lo que es la historia, pero, oh sorpresa, en mi facultad y sobre todo en mi especialidad, que es lengua y literatura, tenía que saber historia.
Y créanme que hasta ahora no domino mucho lo que es la historia, pero tengo que patalear, pues, leyendo, ¿no? A veces. Pero bueno, chicos, voy a volver, a ver, espérenme. Sí, todavía quedan 5 minutos. Para los que no han podido observar el video, voy a volver a pasar el video a modo de repaso, ¿sí? Pero por favor presten mucha atención. Literatura latina. La República Romana vio nacer una importante tradición literaria que habría de continuar a lo largo del imperio y más allá en la Edad Media y el Renacimiento europeos. Su vehículo fue el latín, lengua indoeuropea itálica que nació a orillas del río Tíber. Aunque existía en el Lacio una tradición poética y dramática nativa, los temas y estilos de la literatura latina tienen sus cimientos en la literatura griega, leída y traducida por los romanos. Desde el siglo III a.C., autores como Livio Andrónico, Terencio y Plauto empezaron a explorar las posibilidades estéticas de su lengua. Antes del florecimiento de la declamación en latín en el siglo I a.C., el uso literario ya se había divorciado considerablemente de la lengua hablada, tendencia que con el tiempo se haría cada vez más evidente. La llamada Edad de Oro de la literatura latina se extiende desde el siglo I a.C. hasta el I después de Cristo, abarcando el final de la República y el establecimiento del Imperio. La metafísica fue cultivada por Lucrecio y en la lírica fueron influyentes los neoteroi, poetas partidarios de cultivar el arte por el arte. Catulo fue uno de ellos. Muchos de los mayores exponentes de esta época fueron notables hombres de acción o figuras públicas como Julio César y Cicerón, quien adecuó la lengua latina a la expresión clara de pensamientos complejos. Bajo el reinado de Augusto, se extendió la opinión de que los poetas debían preocuparse más por escribir bien asuntos antiguos que por trabajar nuevos temas, y los escritores latinos siguieron caracterizándose por ser artistas del lenguaje antes que pensadores profundos. Se dio prioridad a la retórica, que se hizo en los romanos casi un instinto. Bajo el patrocinio de Maecenas, ministro de Augusto, escribieron el sabio Ovidio, el perfeccionista Horacio y el inmortal Virgilio. Poco a poco el arte verbal se desplazó de la arena política a las escuelas. El estilo epigramático de Séneca y Tácito se hizo más frecuente que el periódico. Impregnó la poesía y el teatro. Con notables excepciones, entre ellas las obras de Séneca, Lucano, Tácito y Juvenal, la literatura fue perdiendo originalidad en la llamada Edad de Plata, que se extiende hasta el año 133 después de Cristo. Fue decayendo nuevamente con salvedades como la obra de Apuleyo, hasta internarse en la Edad Media. El latín fue el lenguaje de la religión cristiana, así como el principal vehículo del arte culto y de la ciencia durante la Edad Media. Considerado una lengua internacional, fue utilizado en poesía, en textos científicos y obras filosóficas del Renacimiento, y siguió siendo un instrumento para el trabajo científico e histórico, y en ocasiones también artístico, hasta el siglo XVIII. Científico. Ya está. Ven, chicos, entonces, como dicen, ¿no? El arte por el arte, dice la frase, ¿no es cierto? Se han escuchado, espero que hayan escuchado mejor ahora y le hayan prestado atención, ¿no? También menciona que la lengua latina siguió, ¿no? No es que solo se termine en lo que es en Roma, sino que va a seguir en otras culturas, en otros lugares, ¿sí? Muy bien, chicos. Eso sería todo. Vamos a pasar a lo que son las actividades. Van a realizar, y ya no empiecen con que no, Miss, no deje tarea, no, por favor, ya los conozco ya. Vamos a pasar a las actividades, ¿sí? Chicos, van a buscar, solo van a hacer un organizador visual de la clase nada más y van a buscar la biografía de los autores. Que eso es sacar del internet, pues buscan, le dan una leidita y ya.
¿Sí, chicos? Me envían a mi correo, ya saben, y tienen hasta el día domingo todavía para que me envíen la tarea, chicos. ¿No? Ya, resumen o un organizador visual, ya, cualquiera de los, un resumen o un organizador visual. ¿Sí? Me lo envían a mi correo y tienen hasta el domingo para